Nunca debió suceder. Él era el sobrino de mi esposo. La noche en que mi marido, Tom, me pidió que cuidara de su sobrino, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar, aunque no sabía cuándo. Jake tenía solo 18 años. Tom me pidió que me quedara con él unos días mientras él viajaba por un importante negocio en otra ciudad. Solo cuídalo, haz que se mantenga enfocado antes de la universidad, me dijo con una sonrisa confiada. Y yo acepté. No imaginaba que esos pocos días se convertirían en los más intensos de mi vida. Ya lo habíamos cuidado antes, pero esta vez era diferente. Había algo en el aire. Algo silencioso, extraño, casi peligroso. Pequeños momentos que antes ignoré empezaron a regresar a mi mente. Miradas fugaces en la cocina, silencios incómodos en el pasillo, encuentros que duraban demasiado. Me decía a mí misma que no era nada. Solo imaginación. Solo un chico de 18 años. Solo el sobrino de mi esposo. Unas semanas antes de ese viaje, Tom había viajado por negocios y yo me quedé en casa con Jake. Aquellos días ya habían sido raros. Pero esta vez era distinto. Me encontraba en la terraza trasera de la casa, descansando en una silla, tomando un mojito, vestida con un bikini negro. El sol de verano caía suave sobre mi piel mientras pensaba en lo extraño que era todo esto. Tom y yo llevábamos 5 años casados. Él tenía 42 años, era un hombre exitoso en el desarrollo inmobiliario, siempre elegante, con cabello ligeramente canoso y un físico cuidado por años de disciplina. Yo tenía 35. Profesora de yoga, disciplinada, en forma, con cabello rubio largo y una figura que siempre llamaba la atención sin que yo lo buscara. Una vida estable. Una vida normal. Hasta que llegó Jake. Cuando Tom me habló por primera vez de que Jake vendría a vivir con nosotros antes de la universidad, acepté sin dudar. Su madre se había mudado lejos hacía años, dejando a Tom a cargo de él. Ahora Jake necesitaba estabilidad antes de comenzar su primer año en la universidad local. Pero desde que llegó a nuestra casa, algo cambió. Jake era la imagen perfecta de su padre cuando era joven. Misma mandíbula marcada. Mismos ojos azules penetrantes. Pero ahí terminaba la similitud. Tom era controlado, serio, elegante. Jake era diferente. Tenía una energía salvaje, libre, casi imposible de ignorar. Cabello oscuro despeinado, cuerpo atlético de nadador, actitud despreocupada. Y una forma de mirar que a veces me hacía sentir observada. Empecé a notar cosas pequeñas. Cuando hacía yoga por las mañanas en la sala, usando leggings ajustados y un top deportivo, a veces lo encontraba mirándome. No era una mirada casual. Duraba demasiado. Y luego él apartaba la vista como si nada hubiera pasado. Me repetía que era normal. Es solo un chico. Nada más. Pero algo dentro de mí empezaba a dudar. Una tarde, Tom se acercó a mí junto a la piscina. Cariño, tengo que ir a Chicago por unos días, me dijo mientras se sentaba a mi lado. Me ajusté el bikini sin pensarlo demasiado. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 4 días. Suspiró. No me gusta dejar a Jake solo ahora mismo. Necesita guía antes de la universidad. Luego tomó mi mano suavemente. ¿Puedes cuidarlo? ¿Mantenerlo enfocado? Lo miré y asentí. Claro. Es familia. Tom sonrió y me besó. Un beso profundo, seguro, como siempre. Pero esa noche, algo dentro de mí no estaba tranquilo. En la cama, no podía dormir. Pensaba en Jake. En su presencia. En esos pequeños momentos que había ignorado. Mi mente empezó a recordar cosas que no debería recordar. Una mañana en la cocina. Yo con mi bata de seda preparando el desayuno. Jake entrando sin camiseta, aún medio dormido. Nos chocamos sin querer. Y mis manos terminaron sobre su pecho para evitar caer. Su piel estaba caliente. Su respiración se detuvo un segundo. Y no se apartó. Otro día, en la piscina. Yo nadando, perdiendo el control en el agua. Al salir, lo vi sentado al borde mirándome fijamente. No dijo nada. Solo observó. Y sentí algo extraño en mi estómago. Y luego, el momento más peligroso.
Estaba alcanzando algo en la cocina, de puntillas, cuando Jake apareció detrás de mí. Su pecho rozó mi espalda. Su brazo pasó cerca del mío. Pasí. Susurró cerca de mi oído. Me congelé. Mi respiración se detuvo. El aire cambió. Por un segundo, pensé que iba a pasar algo imposible. Pero entonces la voz de Tom desde otra habitación rompió el momento. Y Jake se apartó. Demasiado rápido. Como si hubiera escapado de algo. Esa noche, en la cama, me repetía que todo estaba en mi cabeza. Atracción natural. Nada más. Biología. Hormonas. Nada peligroso. Pero mi cuerpo no escuchaba mi mente. Porque cada vez que pensaba en Jake, sentía algo que no debía sentir. Y entonces llegó el pensamiento que lo cambió todo. Tom se iba por 4 días. Y yo me quedaría sola con Jake. 4 días. 4 días de silencio. 4 días de tensión. 4 días que podrían cambiarlo todo. La mañana en que Tom se fue, la casa se sintió diferente. Más silenciosa. Más pesada. Me quedé de pie en la entrada de la casa, viendo cómo su coche desaparecía por la calle. El calor del verano ya empezaba a subir, haciendo que mi vestido se pegara ligeramente a mi piel. Cuando me giré para entrar, lo vi. Jake estaba en su habitación, detrás de la ventana. Me estaba mirando. No sonrió. Solo observó. Y luego desapareció detrás de la cortina. Pero esa mirada se quedó conmigo. Ese día intenté comportarme con normalidad. Café, limpieza, rutina. Cosas simples. Pero nada se sentía normal. Cada sonido en la casa parecía más fuerte. Cada paso suyo en el pasillo parecía más consciente. Como si ambos supiéramos que algo había cambiado. Por la tarde, estaba preparando la cena en la cocina cuando Jake entró. Llevaba pantalones cortos deportivos y una camiseta ajustada. Se veía más mayor de lo que debería. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. ¿Puedes cortar el ajo?, respondí intentando sonar natural. Se acercó. Demasiado cerca. Su brazo rozó el mío al tomar la tabla. Un contacto breve. Pero suficiente para que mi respiración se alterara un poco. Trabajamos en silencio. Solo el sonido del cuchillo y la música suave del teléfono llenaban la cocina. Pero el aire estaba cargado. Cada vez que él pasaba detrás de mí, su pecho rozaba ligeramente mi espalda. Demasiado casual para ser accidental. Demasiado intencional para ignorarlo. Siempre me ha gustado verte cocinar, dijo de repente. Me giré un poco. Él estaba detrás de mí. Muy cerca. Su voz más baja. Más profunda. Es como si bailaras. Mi mano se detuvo sobre la encimera. Jake, dije sin terminar la frase. Pero no me moví. Él dio un paso más. Ahora estaba completamente frente a mí. Demasiado cerca para ser apropiado. Demasiado tarde para fingir normalidad. Sus ojos bajaron a mis labios. Y luego volvieron a mis ojos. Sara, susurró. Mi nombre sonó diferente en su boca. Como algo prohibido. Mi corazón empezó a latir más rápido. Que esto no está bien, dije, pero mi voz no sonó firme. Él levantó una mano lentamente. Y me apartó un mechón de cabello del rostro. El contacto fue suave. Pero me recorrió como electricidad. Dime que no lo sientes, murmuró. No respondí. Porque la verdad era demasiado peligrosa. En ese momento, el sonido de una olla hirviendo rompió la tensión. Me aparté rápidamente. Como si despertara de un sueño. La cena, tenemos que terminar la cena, dije intentando recuperar el control. Pero mis manos temblaban ligeramente. Sin embargo, incluso mientras intentaba concentrarme, sentía su presencia detrás de mí. Y entonces ocurrió otra vez. Se acercó. Sus manos se posaron ligeramente sobre mi cintura para pasar. Un contacto breve. Pero suficiente para hacerme cerrar los ojos un segundo. Que esto no ha terminado, susurró antes de alejarse.
Y esa frase se quedó en la cocina mucho después de que él salió. Esa noche fue aún peor. Cada pequeño gesto parecía diferente. Cada mirada en la mesa tenía un significado oculto. Incluso el silencio entre nosotros parecía hablar. Cuando su pie rozó el mío bajo la mesa, ninguno de los dos se apartó. Más tarde, en la sala, intenté distraerme con una película. Me senté en el sofá, manteniendo distancia. Pero Jaque se sentó al otro lado, demasiado cerca de todos modos. El sonido de la lluvia empezó afuera. Luego el trueno. Y la casa se volvió más oscura. Un relámpago iluminó la sala. Me sobresalté. Jaque sonrió levemente. ¿Tienes miedo?, preguntó. No, mentí. Otro trueno. Y esta vez no pude evitar reaccionar. Él abrió el brazo ligeramente. Ven aquí, dijo suavemente. Debería haber dicho que no. Debería haberme levantado. Pero no lo hice. Me acerqué. Y me recosté a su lado. Su brazo rodeó mis hombros. Su corazón latía rápido. O tal vez era el mío. Ya no podía distinguirlo. Cada segundo en ese sofá parecía más largo. Más intenso. Más peligroso. Cuando la película terminó, ninguno de los dos se movió. Deberías dormir, dijo él finalmente. Pero su mano seguía en mi cabello. Sí, respondí sin moverme. Se levantó lentamente. Pero antes de irse, se detuvo. Me miró. Ese mismo tipo de mirada otra vez. La que no sabía cómo ignorar. Buenas noches, Sara, susurró. Y me besó la frente. Un gesto simple. Inocente. Pero me dejó temblando en el sofá. Esa noche no pude dormir. El silencio de la casa era demasiado fuerte. Y entonces escuché pasos. Cerca de mi habitación. Se detuvieron. Un golpe suave en la puerta. Sara, ¿estás despierta? La voz de Jaque era apenas un susurro. Debí ignorarlo. Pero respondí. Sí. La puerta se abrió lentamente. Y él entró. Sin camiseta. Solo con pantalones de dormir. La luz de la luna iluminaba su figura. Me quedé inmóvil. No podía dormir, dijo. Y se quedó ahí. Sin irse. Sin acercarse demasiado. Pero tampoco lejos. Se sentó en la cama. A una distancia mínima. El aire entre nosotros era imposible de ignorar. No debería estar aquí, dije. Lo sé, respondió. Silencio. Luego giró la cabeza hacia mí. Sus ojos más serios. Más vulnerables. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Mi respiración se detuvo. Y en ese momento, todo lo que había estado ignorando dejó de ser posible de negar. El silencio en la habitación era insoportable. Jaque estaba sentado en mi cama. Demasiado cerca. Pero sin tocarme. Como si ambos estuviéramos esperando que alguien nos detuviera. Aunque en el fondo sabíamos que nadie lo haría. No podía dormir, repitió él en voz baja. Sus ojos no se apartaban de los míos. Solo, pienso en todo lo que está pasando. Tragué saliva. Jaque, esto no es correcto. Mi voz sonó débil. Incluso para mí. Él bajó la mirada un segundo. Luego volvió a mirarme. Más firme. Lo sé. Pausa. Pero no puedo evitarlo. El aire entre nosotros parecía más pesado ahora. Me moví ligeramente en la cama. Debería haberme alejado. Pero no lo hice. Y ese fue el primer error. Somos familia, susurré. Ah, no, respondió él suavemente. No para mí. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Cada segundo se sentía más largo. Más peligroso. Más inevitable. Jaque se acercó un poco más. Solo un poco. Pero suficiente para cambiarlo todo. Dime que no sientes nada, murmuró. Sus ojos buscaban una mentira. Pero no la encontró. Porque yo no podía mentir. No en ese momento. No con él mirándome así.
Yo, susurré, sí lo siento. El silencio que siguió fue absoluto. Jake cerró los ojos un segundo. Como si esa respuesta lo hubiera liberado. Cuando los abrió otra vez, había algo nuevo en su mirada. Decisión. Sara, dijo mi nombre como si fuera un secreto. Y entonces se acercó. Sus dedos rozaron mi mejilla. Su toque fue suave. Tembloroso. Pero real. Mi respiración se cortó. No sé cuándo empezó esto, susurró, pero no puedo seguir ignorándolo. Mi mano subió lentamente, sin pensar, y se posó sobre la suya. Ese fue el segundo error. Nos quedamos así. Respirando el mismo aire. Demasiado cerca para ser correcto. Demasiado lejos para detenerlo. Esto va a cambiarlo todo, dije. Ya lo ha cambiado, respondió él. Y entonces. El espacio entre nosotros desapareció. Su frente tocó la mía. Un segundo de silencio absoluto. Y después. Me besó. No fue un beso agresivo. Fue lento. Tembloroso. Como si ambos estuviéramos aprendiendo algo prohibido por primera vez. Mi mano se aferró a su hombro sin pensar. Mi mente gritaba no. Pero mi cuerpo. Ya no escuchaba. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aire. Jake apoyó su frente contra la mía otra vez. He querido hacer eso desde el primer día, susurró. Yo cerré los ojos. Sabía que no había vuelta atrás. Que esto está mal, dije débilmente. Pero no me aparté. Él tomó mi mano. La apretó con cuidado. A veces lo que se siente correcto, asusta. La casa estaba en silencio absoluto. Solo nuestras respiraciones llenaban la habitación. Y esa noche. No hubo más distancia. Solo verdad. Solo emoción. Solo nosotros. El tiempo pasó sin importar. Las palabras se volvieron menos importantes. Y lo que empezó como una tensión se convirtió en algo que ninguno de los dos podía negar. Pero cuando el amanecer empezó a entrar por la ventana, la realidad regresó. Jake se quedó mirando la luz. Tu esposo va a volver pronto, dijo en voz baja. El peso de esas palabras cayó entre nosotros como una piedra. Todo lo que había pasado. Todo lo que habíamos sentido. De repente tenía consecuencias. No podemos seguir así, susurré. Pero ni siquiera yo creía completamente en eso. Jake se levantó lentamente. Se quedó mirándome desde la puerta. Entonces dime que esto no fue real. Silencio. No respondí. Porque no podía. Él asintió lentamente, como entendiendo todo sin necesidad de más palabras. Lo recordaré siempre, dijo. Y sonrió con tristeza. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Gracias por hacerme sentir vivo. Susurró. Y desapareció en el pasillo. Yo me quedé sola. Sentada en la cama. Con el corazón roto, y despierto al mismo tiempo. Los días siguientes fueron distintos. Miradas evitadas. Silencios largos. Distancia forzada. Cuando Tom regresó, todo volvió a la normalidad. Sonrisas. Rutinas. Apariencias. Pero nada era igual. Porque algo había cambiado dentro de nosotros. Algo que no desaparece. Jake se fue a la universidad poco después. Y no hubo grandes despedidas. Solo una última mirada. Y un adiós que no necesitaba palabras. Esa noche, me quedé mirando la casa en silencio. Y entendí algo. Algunas historias no están hechas para durar. Están hechas para despertarte. Para romperte un poco. Y hacerte sentir vivo. Y aunque el mundo nunca sabría lo que pasó en esa casa, nosotros dos lo recordaríamos para siempre.